En este vídeo te voy a explicar cada una de las propiedades de una base de datos dentro de Notion y al detalle, hasta la fecha, por supuesto. Si sale por lo que sea una nueva después de este vídeo, pues lógicamente no va a estar. Así que te aviso que este vídeo va a ser largo, pero puedes ir al atributo que más te interesa en la sección de capítulos dentro de la barra de YouTube. Si por lo que sea te interesan todos, pues déjate llevar conmigo. Lo primero de todo, ¿qué es una propiedad dentro de las bases de datos de Notion? Una propiedad es un tipo concreto de información con un formato concreto que es común a todas las entradas que tiene dicha base de datos. Es decir, podría ser perfectamente una fecha y todas las entradas tendrían ese atributo o propiedad. Por lo que si vamos añadiendo propiedades a nuestra base de datos, estas propiedades se añadirán tanto a entradas pasadas, presentes y futuras y se mostrarán en forma de columna dentro de nuestra base de datos. ¿Y cómo añadimos una propiedad? Pues fácil, nos vamos aquí al botón de más, pulsamos y veremos que nos sale una ventana lateral donde nos saldrán los tipos de propiedad que podemos añadir y si elegimos uno nos permitirá ponerle el nombre que nosotros queramos, un icono, que viene siempre uno por defecto, pero se lo podemos cambiar y bueno, un conjunto de opciones que nos darán dependiendo de cada una de las propiedades. Pues nada, arranquemos con los tipos de propiedad. Aviso que la IA no la vamos a ver porque la quiero dejar para un capítulo más extenso, pero bueno, son bastante descriptivos, por lo que tampoco tienen mucha pérdida, pero bueno, vamos a empezar. Tenemos la primera, el texto, la más sencilla. Nos da simplemente dos opciones, que es tipo texto y autocompletado con IA, que hemos dicho no lo vamos a gestionar, pero que bueno, básicamente pues nos dará opciones para completar con la IA y es el más sencillo de todos, es simplemente un cuadrado donde podemos añadir texto. A este texto, si queremos, le podemos poner negrita, le podemos poner cursiva, le podemos poner un color, todo lo que nos permite hacer con el texto y que nos dará este menú desplegable. Siguiente, vamos con el ID, que está en la última posición. Bien, el ID nos recuerda un poquito a las bases de datos relacionales. Hemos dicho que en Notion se utiliza el nombre para identificar las páginas, pues es el propio título de la propia página, el propio nombre que tenemos de la misma. El ID va a ser un determinado número que se va a autoincrementar de forma automática, bueno, un número, un conjunto de caracteres que va a servir principalmente para que servicios externos se comuniquen con nuestra base de datos. Como veis aquí podemos ponerle un prefijo en concreto. Por ejemplo, podríamos ponerle base de datos nueva y cuando añadimos el prefijo aquí podemos ver que se ha creado base de datos nueva 5 porque es la quinta entrada que generamos dentro de esta base de datos. Como digo, esto servirá de una forma muy concreta cuando queramos conectar con servicios de terceros, aunque también nos puede servir a nosotros de forma personal para llevar un registro de cuándo hemos creado las entradas, en qué orden y demás. Hay más opciones, pero esto es bastante más preciso porque nos da una secuencia bastante clara de nuestros registros dentro de la base de datos. Y de hecho, como veis, no se puede modificar. Siguiente, pasamos al número, que sería, pues bueno, la evolución del texto, ¿no? En este caso solo vamos a poder poner números dentro de esta propiedad. Una cosa que nos va a dar muy interesante es el formato de nuestro número, que principalmente se resume en 4, en un número entero, en un número decimal, en un porcentaje o en una moneda. Si por ejemplo elegimos el euro y nos venimos aquí y ponemos 35, nos pondrá automáticamente euro porque ese es el formato que estamos eligiendo. Luego veréis que se puede mostrar de distintas formas, concretamente de 3, en el formato número, en un formato barra o en un formato anillo. Estos son formatos nuevos que metió Notion hace no mucho tiempo, en el que nos permiten crear una barra de progresos. Por defecto nos viene el color verde, pero podríamos poner perfectamente una barra en amarillo y en este caso, pues como hemos puesto que es 100, pues se nos está rellenando lo que correspondería a 35 euros, que son pues el 35%. Y como veis, podemos ocultar el número o mostrar. Si cambiásemos este número y pusiéramos 50, pues la barra aumentaría. Imaginaos que me quiero comprar algo que cuesta 50 euros y he conseguido ahorrar 35. Pues esta barra me indicaría un progreso de lo que llevo. Estos números también me permiten trabajar con toda la base de datos en este dato calculado que tenemos aquí abajo. Si le damos aquí, nos va a dar distintas opciones como recuentos para contar valores, como porcentajes de las celdas vacías, de las celdas no vacías, o este en concreto, que es el que nos viene muy bien para el número, que son la suma, promedios, medias, mínimo, máximo o rango. Si yo, por ejemplo, le doy a una suma, pues me va a poner 35 euros porque solo tenemos una entrada. Si yo añado otra y pongo que tengo aparte 20 euros, pues ahora tengo 55 euros. Vamos ahora con selección, que para mí es uno
muy interesante. Selección nos permite asignarle un concepto o una etiqueta, como lo queráis ver, a las entradas que tenemos de nuestra base de datos. Como veis aquí me da la opción de poder ordenarlo para que sea de manera manual, alfabético o alfabético inverso, porque ahora veremos cómo se genera, y la opción de autocompletado con IA, que también lo vamos a ver. Pero bueno, expliquemos un poquito mejor cómo funciona esto. Imaginaros que yo tengo una base de datos que es de viajes y tengo apuntados lugares a los que quiero ir. Tengo, por ejemplo, la estatua de Molly Malone, Temple Bar, el Halfpenny Bridge o el Museo de Historia aquí en la ciudad de Dublín. Y yo quiero poder ordenar ese tipo de cosas dependiendo de qué tipo de actividad sea, ¿no? Por ejemplo, Molly Malone sería una estatua. Temple Bar sería un lugar destacado. El Halfpenny Bridge también sería un lugar destacado y el Museo de Historia sería un museo. De esta forma yo tengo como un concepto asociado a estas entradas. Por lo tanto, si yo quisiera en un futuro buscar un museo, pues me iría a buscar el concepto museo y vería qué resultados me devuelve la base de datos. Como veis, estos elementos aparecen aquí en esta lista desplegable y nosotros los podemos mover de arriba a abajo, que esto es lo que hemos dicho que era la organización, la ordenación manual. Pero si nos venimos aquí a editar la propiedad y cambiamos esta ordenación manual a alfabética, esto automáticamente se va a ordenar de forma alfabética y si es alfabética inversa, pues bueno, alfabética inversa. Nosotros podemos modificar también cada elemento de manera manual. Si pulsamos en museo, pues nos va a decir cuál es el título, si lo queremos eliminar, o el color que le queremos dar. No sé, a mí, por ejemplo, museo me da unas vibras de color azul. Pero además, si le cambiamos el nombre, podemos poner, por ejemplo, tipo de lugar y ahora nos permitirá autocompletar con la IA. Le damos aquí, generamos nuevas opciones, le damos a más y le decimos categorías de lugares de interés a la hora de viajar. Le damos a tal, va a actuar y nos va a generar pues unas nuevas categorías en base a lo que ya teníamos dentro de esta base de datos. Y como veis nos pondrá aquí IA para indicarnos que esto ha sido generado por la inteligencia artificial. Bastante útil, la verdad, sobre todo por el hecho de que te autorrellena todas las entradas de la base de datos. Pasemos al siguiente, que sería como un pasito más dentro de este tipo de atributo, que sería la selección múltiple. Si os dais cuenta, en una selección solo podemos elegir un elemento, pero si vamos y cambiamos esta propiedad y elegimos selección múltiple, lo que va a ocurrir, de hecho veis que no se han quitado los datos, se han mantenido porque es como una especie de evolución de la selección, es que yo ahora puedo poner que Molly Malone es una estatua y además es un punto de interés. Por lo tanto, puedo tener más de un concepto o más de una etiqueta asociada a cada entrada. Y como veis, a la hora de editar la propiedad, las opciones que tenemos son prácticamente las mismas que tenemos con... prácticamente no, son las mismas que tenemos con la selección. Siguiente, vamos a pasar al estado y es también una evolución de la selección. De hecho, es algo que metió Notion porque se dio cuenta cómo los usuarios utilizaban la herramienta de estado, el atributo de estado, y dijo, pues voy a meter yo uno de forma nativa que se llame estado en sí. Como veis, al ser un tipo de selección también, no me ha eliminado los datos que ya existían. Lo que pasa es que, bueno, en este caso no tiene mucho sentido, por lo que los vamos a borrar. Básicamente, la propiedad de estado, como su nombre indica, es la que nos va a decir el estado de nuestra entrada, porque recordad que al ser una base de datos que tú puedes crear lo que quieras, podrías, imagínate que crear un sistema de tareas o de proyectos y le podrías dar un estado de sin empezar en proceso o listo, que son los que nos genera de manera automática dentro de Notion. Vamos, que en esencia es la herramienta de selección, solo que Notion detecta estos tres principales estados fundamentales dentro de cualquier tipo de tarea o proyecto. Como digo, Notion nos genera tres estados en concreto, tres categorías y un elemento por cada categoría, pero bueno, a lo mejor nuestro proyecto pues podría necesitar de más. Por ejemplo, en el estado dependiente podríamos añadir uno que fuese bloqueado, porque tengamos una tarea que está bloqueada. Ya a este le podríamos poner un color rojo para saber que lo tenemos bloqueado. O bueno, mejor naranja, rollo ámbar, ¿vale? En progreso, pues sería el estado de estar haciendo una tarea. Y esto también podría ser, pues bueno, distintas opciones. Por ejemplo, podría ser una etapa de guión si estamos grabando un vídeo, una etapa de grabación y una etapa de edición. E incluso en completado, pues podríamos tener más opciones, como por ejemplo, una que fuese cancelado. Imagínate que el proyecto que estabas desarrollando te lo han cancelado y bueno, ese sería su estado adecuado. Esto podría parecer simplemente lo mismo que la selección, pero un poquito adornado, pero Notion nos da una capita extra y nos permite trabajar no solo con cada elemento de forma independiente, sino también con cada grupo, con el grupo pendiente, en progreso o completado. Pero además también nos da la opción, como veis aquí, de mostrar como casilla y poder mostrar esto como si fuese un checkbox siendo pendiente, completado, o si pulsamos
Option o Alt que nos dé la opción de elegir el estado en concreto que queremos y, por ejemplo, si está en pendiente, nos aparecería esta rayita de aquí. Además, luego cuando empecemos a trabajar con filtros y empecemos a trabajar con triggers, veremos que nos permitirá pasar de un estado pendiente a un estado en progreso y a un estado finalizado de una manera mucho más sencilla que si tuviésemos que hacerlo con el formato de selección. Pasamos al atributo fecha, que es uno de los más importantes y yo creo que es de los que más uso sin duda ninguna, y cuando lo elegimos, bueno, pues nos permite generar un formato de fecha. Podemos poner la fecha completa, que nos vendrá 12 de septiembre total, el mes día año mes año mes día, o relativo en plan de hoy, mañana, pasado, hace 2 días, hace 4 días, etc. Y también el formato de hora, que esperemos que todo el mundo use el formato 24 horas, porque la gente de bien usa el formato 24 horas. Cuando tengamos nuestro atributo fecha, solo hay que venir aquí y nos saldrá el desplegable de la fecha, donde podremos elegir la fecha que queramos. Por ejemplo, la del día de hoy. Le podemos añadir un recordatorio si quisiéramos que nos añada algo. Por ejemplo, imaginaos que esto es para mañana, que yo quiero ir mañana a Molly Malone y le digo que me dé un recordatorio el propio día del evento a las 9 de la mañana. Pues esto, como veis aquí, me aparecerá con un reloj en azul indicándome que hay un recordatorio y esto me saldrá en mi aplicación de Notion en el móvil o en la aplicación de internet o incluso en la de sobremesa. El formato de fecha también nos permite poner una fecha de finalización. Imaginad que esto va del 18 al 20, que son 3 días. Y también nos permite incluir una hora tanto de inicio como de... Si, por ejemplo, tuviésemos una hora pero no fecha de finalización, se vería así, en plan, el 18 y quiero estar en Molly Malone a las 2 de la tarde. También podemos ajustar, como hemos dicho, el formato de fecha, que ya lo hemos visto antes, el formato de hora e incluso la zona horaria si trabajásemos con, bueno, pues con equipos de otras partes del mundo o si por lo que sea tuviésemos que estar sincronizados pues con otra parte del mundo que tiene otra zona horaria. O bueno, para al menos asegurarnos que estamos en la zona horaria correcta, que también viene bien. Y si por lo que fuera queremos borrar la fecha, pues le damos a borrar y se quitará. Bueno, sigamos. Y si veis que he cambiado la ropa, no os preocupéis, aquí en Irlanda llueve mucho y he tenido que parar y grabar otro día. Así que vamos con el siguiente. El siguiente campo que tenemos es la fecha de creación. Tenemos aquí. Este campo es un campo automático, no podemos cambiarlo y no podemos alterar. Básicamente es la fecha en la que se ha creado el elemento. Si yo, por ejemplo, le doy a nuevo, me va a crear una fecha con el 5 de octubre de 2024. Y como digo, esto no se puede modificar de ninguna de las maneras sin borrar dicho registro. Lo cual es muy útil para llevar un registro exacto de los proyectos que tengamos, sobre todo si trabajamos en equipo. Y como cualquier fecha, podemos ajustar el formato de la hoja. Otro campo muy parecido a este es el de última edición. Básicamente nos dice cuándo se ha editado un registro por última vez. Y como digo, también es automático, se actualiza solo y no se puede cambiar. También tiene los mismos formatos que tiene una fecha para cambiar al formato 12, 24 horas o al formato de fecha que más os guste, pero tiene la peculiaridad de que cualquier cambio, por minúsculo que sea, dentro de dicho registro, ya sea en el título o ya sea, por ejemplo, dentro, va a actualizar dicha fecha. Si yo, por ejemplo, me vengo a este y cambio el título y pongo Temple Bar, ¿veis? Se ha actualizado automáticamente. Pero si yo me vengo a este, veis que aquí está la fecha de última modificación. Si yo solo con ponerme ahí, porque he creado un bloque, ya sabéis, hemos hablado de los bloques en otro vídeo, solo por ponerme ahí y crear ese bloque se ha actualizado la fecha. Y aunque yo lo borre, no se deshace. De hecho, nos vamos a ir a otra para que veáis una cosa. Imaginaros que yo le doy aquí, creo un bloque, se actualiza la fecha y pulso deshacer. Aunque yo haya pulsado deshacer y se haya deshecho la creación del bloque, el registro sigue con una fecha de actualización o de última edición del día de hoy. Por lo tanto, llevar cuidadito cuando actualicéis una página. Como digo, también esto muy útil para llevar un registro exacto de quién toca, cuándo toca. Como digo, esto es un elemento muy bueno para llevar un registro de cuándo se ha modificado cualquier cosa dentro de nuestra base de datos. Pero claro, también nos interesaría saber quién la ha modificado, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar del atributo persona. Si nos vamos aquí y elegimos el tipo persona, aquí podremos asignar a una persona, como soy en este caso yo, o a varias si así fuese necesario, a un registro de la base de datos. Esto es muy fácil de entender si imagináis una tarea. Tenéis una empresa y creáis una tarea nueva que pueda ser, por ejemplo, comprar pan. Que, por ejemplo, vuestra empresa sea de hacer bocadillos, ¿de acuerdo? Entonces asignas esa tarea a una persona, en este caso a mí, y esa persona podrá tener de un vistazo las tareas que están asignadas hacia él. Y todo el mundo podrá saber que el comprar pan lo tiene que hacer esta persona. Lógicamente, esto no tiene mucho sentido si nos salimos de lo que viene a ser siendo trabajar en equipo. Si nos vamos aquí a editar propiedades,
propiedades, podemos ponerle un límite a cuántas personas pueden estar asignadas a un registro concreto de nuestra base de datos. Imaginad que las tareas son unipersonales, como por ejemplo comprar pan. Podría ser una tarea unipersonal porque mandas a una persona y así no tienes a nadie más fuera de tu negocio, o a lo mejor hay que comprar mucho y necesitas mandar a 2 personas para coger todas las bolsas de pan. Aquí tú estableces el límite con sin límite o con una persona. Son las únicas 2 opciones que Notion nos da. Y si por lo que sea tuviésemos un equipo que se encargase de ser el manager dentro de nuestra empresa, podríamos, por ejemplo, asignarle un valor predeterminado. Por ejemplo, la persona que lo crea, que solo tendría que ser el equipo de manager, o una persona en concreto. Por lo tanto, si yo ahora creo un nuevo registro, automáticamente me lo va a asignar a mí, porque en este espacio de trabajo solo estoy yo y porque lo he creado yo. También tenemos otra opción, como la de fecha de creación, que es creado por, y aquí nos indicará pues quién ha sido el creador de dicho evento, que en este caso pues soy yo. Y aquí no podemos modificar nada, el creador es el creador y punto. Pero como también teníamos con las fechas, hay otro campo que nos dice última edición por, que básicamente nos diría quién ha sido la última persona que ha modificado un registro en concreto. Al igual que pasaría con la fecha, al igual que pasaría con la última edición en cuestión, igual que pasaría con la fecha de última edición. De hecho, si combinamos estos 2 elementos, podríamos tener un seguimiento bastante preciso de nuestras tareas si trabajamos en un equipo, al tener cuándo se ha modificado por última vez y quién lo ha hecho. Archivos multimedia, otra opción muy interesante que tenemos justo aquí y que nos permite, como su nombre indica, adjuntar un archivo desde nuestro ordenador. Si le damos aquí, veremos que pone subir y podremos elegir un archivo dentro de nuestro ordenador, como por ejemplo este póster de Megamind. Si vemos aquí, nos ha salido un mensaje que pone: tu archivo es superior al límite de 5 megas en el plan gratuito, que es el que tengo en este espacio de trabajo. Vamos a tener un límite dependiendo de nuestro plan y bueno, nos tendremos que ajustar a él. Vamos a probar con otra foto de Rob Lucci, un personaje de One Piece, y veremos que el archivo ya se ha adjuntado y que si pinchamos nos va a previsualizar dicho archivo. Otra opción que también es muy interesante, si elegimos aquí y le damos a eliminar, es que podemos insertar un enlace. Le daríamos aquí y Notion nos redirigiría hacia ese archivo. A no ser, y aquí es donde se pone interesante todo el tema de los archivos multimedia, que Notion lo pueda previsualizar, porque es una imagen, un documento, PDF o cualquier cosa que Notion pueda interpretar, que entonces no nos va a redirigir, sino que lo va a cargar desde la propia base de datos, ahorrándonos el paso de tener que ir al navegador. Y a este pues no le podemos modificar nada porque solo sirve para esto. El siguiente es la casilla o checkbox. Es muy sencillo, es una casilla de hecho no hecho. No tiene configuración ninguna y es el único que nos permite modificar el ancho hasta tapar el nombre para que así solo se quede lo que es la casilla en sí, lo cual es algo bastante útil. Tenemos la casilla desmarcada, la tenemos marcada y ya está. Muy útil para gestionar tareas. El siguiente, la URL, como su nombre indica, es un enlace. Si yo pongo el enlace que teníamos antes de Interstellar, pues básicamente me va a dar la opción directamente saltar hacia él. En este caso sí podemos configurar si la URL nos la mostrará completa o acortada. El siguiente que tenemos es el correo electrónico o el email de toda la vida, que tampoco nos deja modificar nada salvo el ajustarle a la vista, y es básicamente lo mismo que la URL. Si yo pongo aquí un correo, como por ejemplo notengo@gmail.com, me va a abrir mi gestor de correo para enviar un correo a notengo@gmail.com. Con el siguiente pasa algo parecido y es teléfono. Si introducimos aquí un número de teléfono, como por ejemplo +34 666 616 666, y le damos, va a intentar llamarnos desde la aplicación que tengamos, cosa que no le voy a permitir, por supuesto. Y esto lo podemos hacer también perfectamente desde el teléfono, lo cual, pues, sinceramente, es mucho más cómodo. Este tampoco nos va a dejar modificar mucho. El siguiente es súper interesante y estaba antes fuera de las bases de datos y ahora lo han incorporado también dentro de la propia base de datos, que son los botones. Un botón básicamente es un conjunto de acciones que definimos nosotros que se activan cuando pulsamos dicho botón. ¿Veis? Aquí pone, se hace clic en el botón y va a hacer lo siguiente. Y podemos añadir un montón de cosas. Podemos añadir una página a una base de datos, podemos editar una página que esté en una base de datos, podemos mostrar información referente a nuestro sitio, podemos abrir, por ejemplo, una página web, podríamos utilizar un servicio tercero como es Slack para trabajar con él, o podemos editar propiedades dentro de nuestra base de datos. En este caso solo tengo el nombre, entonces yo le voy a decir, me vas a editar el nombre, y le vamos a cambiar el nombre a he pulsado un botón. Entonces ahora si yo con esto le doy a este botón, me va a cambiar el título, o en este caso el nombre de la página a he pulsado un botón, pero podríamos hacer muchísimas más cosas con esto, y también con más propiedades dentro de nuestra base de datos, pero los botones los veremos en un vídeo en concreto. Pero
Pero bueno, con esto podéis jugar y podéis investigar porque la verdad es que es bastante interesante. Si, por ejemplo, nuestra acción es muy importante, podemos poner un mensaje de confirmación para que nos diga si podemos o no continuar, o sea, si queremos o no continuar. Por ejemplo, en este botón, ahora que le he añadido eso, si yo pulso aquí, me va a decir, oye, ¿seguro que quieres continuar? Y si le doy a cancelar, no va a continuar ejecutándose. En este caso, si os fijáis, aún así ha cambiado el título. ¿Por qué? Pues porque el mensaje de confirmación lo he puesto detrás de haber hecho ya el cambio. Si esto lo subo para que el mensaje de confirmación esté delante y digo, ¿estás seguro que quiere continuar cambiando el nombre de la página? Yo ahora le doy a este, donde pone Happy Bridge. Me dice, ¿seguro que quieres continuar? Y si le doy a cancelar, no sigue y por lo tanto no lo cambia. Así que el orden aquí sí que es importante. Vamos al siguiente y para ello he tenido que crear una nueva base de datos porque este nuevo campo es el campo de la relación, que básicamente lo que hace es conectar una base de datos con otra. Esto es lo más parecido que tenemos dentro de la base de datos de Notion con el formato de la base de datos relacionales. Le vamos a decir que nuestra base de datos 2 es con la que queremos conectar, que es esta de aquí, que es justo la que yo he creado abajo, y aquí nos va a hacer unas preguntas que nuestra respuesta pues dependerá de nuestras necesidades. Por ejemplo, queremos que esta relación, que cada relación irá por cada uno de los registros, queremos que tenga límite o que no tenga límite. Por ejemplo, si yo digo que Templebar tenga relación con otra base de datos, puede tener relación con una sola, puede tener relación con dos, con tres, con cuatro, con infinitas. O la opción de que solo tenga relación con una base de datos. Voy a cambiaros el ejemplo. Tenemos una tabla de clientes, ¿de acuerdo? Y cada cliente pues hace compras. Un número indeterminado de compras. Por lo tanto, en nuestra propiedad nos interesa que este límite no exista. Entonces, nosotros tenemos que Daniel ha hecho unas compras, ¿de acuerdo? Juan ha hecho otras, María otras y Laura otras. Daniel puede hacer muchas compras. Por lo tanto, si yo entro aquí, me van a salir todos los registros que yo tengo en esta base de datos. Porque, como digo, estamos relacionando una base de datos con otra. Entonces, si yo digo que Daniel ha comprado esta GeForce y este AMD, a Daniel le van a salir aquí dos registros de otra base de datos que están relacionados con él. Juan a lo mejor no ha comprado nada porque este mes no le venía bien, María ha comprado 32 GB de RAM y Laura se ha comprado una GeForce. De esta forma, si tenemos un registro de todos los ítems que hemos vendido en una base de datos, podemos dirigir toda la información y así asignar a quién se le ha vendido. Porque si nos bajamos abajo, ahora podemos ver que vamos a borrar esto. Vamos a ver que esta GeForce la ha comprado Daniel, como nos dice aquí, que este AMD lo ha comprado Daniel, como nos dice aquí, que los 32 GB de RAM los ha comprado Laura, que pone aquí, y que esto lo ha comprado Laura, que lo pone aquí. Perdón, este lo había comprado María y este Laura. ¿Qué ocurre? Que nosotros podemos eliminar una de las partes de esta relación en cuanto a cómo se muestra dentro de una base de datos, que es con lo de mostrar en. Si yo, por ejemplo, quitase esta opción y actualizase la relación, esta columna desaparecería porque es como que nosotros solo tenemos una relación unidireccional hacia otra base de datos. Esto nos puede ser útil si nosotros no queremos tener reflejado quién ha comprado cada objeto, por ejemplo, en nuestra tienda, por lo que sea. De esta forma, esta relación solo aparecería en la parte de clientes, pero en este caso pues a lo mejor no tiene mucho sentido, pero en otros sí. Aquí tenemos una forma representada bastante simple, bastante efectiva del cómo funcionaría una relación. Si no mostramos en compras las relaciones de una única dirección, es en plan de yo tengo una relación contigo, pero tú conmigo no. Si mostramos en compras, si os dais cuenta, la relación es en los dos sentidos. Yo tengo una relación contigo y tú tienes una relación conmigo. Y si por lo que sea hacemos esto y tenemos esta relación en ambas opciones, nosotros podemos en una de ellas, en la que queramos, decirle directamente que aquí solo queremos tener una página, es decir, que solo queremos que haya una relación unipersonal, es decir, que solo queremos que este objeto lo pueda comprar una persona. Por lo que si yo intentase comprar esto, aquí me va a salir solo la última persona que lo ha comprado, porque si os fijáis, aquí me lo ha quitado. Si yo la vuelvo a poner aquí, si os dais cuenta, desaparece, porque este objeto solo puede estar en posesión de una persona, solo puede haberlo comprado una única persona. Sé que puede parecer algo complejo, pero es tan sencillo como pensar, si yo necesito para completar mi base de datos información de otra base de datos, o esto está relacionado con esto de otra base de datos, yo genero una relación y de esta manera todo está bien estructurado. Y esto es muy potente porque nos permite mantener todo de una forma muy estructurada, pero aparte nos permite también obtener información calculada en base a ese tipo de relaciones. Y aquí es donde entra nuestra siguiente propiedad, que serían los roll-up. Un roll-up básicamente es un cálculo hecho en base a una relación. En este caso tenemos que especificar con qué relación vamos a trabajar. Y en este caso va a ser compras. Vamos a imaginar que compras tiene un campo que es precio, ¿de acuerdo? Y esto vale 600 euros, menos 500 euros, esto vale
300 euros y esto vale 80 euros. Yo ahora en Rollup puedo coger aquí y decirle la relación es compras, que está definida. En una base de datos podéis tener más de una relación, no hay ningún problema. ¿Qué propiedad vamos a coger? Vamos a coger precio y quiero saber cuánto se ha gastado cada uno de mis clientes. Por lo tanto, le vamos a dar a calcular y dentro de todas nuestras opciones, que tenemos recuento, porcentajes y más, vamos a coger la de la suma. Entonces, ¿qué ocurre? Que vemos que Daniel se ha gastado 300 euros en un Ryzen, Juan 500 en una gráfica y María unos 80 en unas memorias RAM. Y yo ahora, por ejemplo, aquí le añado más ítems para decir que María se ha comprado más cosas, que Juan también se ha comprado más cosas y que Laura se ha comprado también un par de cosas. Veremos que aquí estas cantidades cambian. ¿Por qué? Porque aquí Juan se ha comprado las tres cosas, que son 500 más 300, 800 más 80, 880. Pero vamos, como digo, podemos cambiar perfectamente nuestra propiedad y decir, vale, quiero saber no cuántos se han gastado, sino cuántas cosas se han comprado. Pues Daniel se ha comprado una, Juan 3 y María y Laura se han comprado 2. Esto, como digo, es muy útil para extraer información de la relación que tenemos con otras bases de datos. Iremos viendo más ejemplos a lo largo del tiempo porque es una propiedad que vamos a usar bastante. Y el último atributo, y para mí el más potente e interesante, es el de fórmula. Para que lo entendáis, esto es básicamente un lenguaje de programación muy sencillito que te permite interactuar con todos los elementos que tiene Notion dentro de su base de datos y sus relaciones y de esta manera devolver un dato o un conjunto de datos concretos en base a lo que tú necesites. Esto no se puede modificar aquí como tal porque lo único que podemos hacer es pinchar y desplegar el editor de fórmula que tiene Notion integrado. Esto es básicamente, como os he dicho, un lenguaje de programación, o lo podéis entender si queréis como una fórmula matemática en la que si tú vas siguiendo los puntos, al final obtienes un resultado. Trabajar con fórmulas daría para no solo un vídeo, sino para 200 porque es bastante complejo y muy potente, pero para que veáis aquí tenéis un resumen de las cosas que podéis ir haciendo en las fórmulas y si os ponéis encima os va a salir aquí una descripción de todo lo que hace. Es normal que si no tenéis idea de programación os podéis perder un poco, porque es algo que lleva una curva de aprendizaje considerable. Pero yo os voy a poner un ejemplo muy sencillito, ¿de acuerdo? Yo quiero que en esta fórmula, por ejemplo, me muestre el valor del rollup. Pues yo pongo rollup y le doy a guardar. Y veis, me muestra el valor del rollup. Pero imaginad que yo quiero también que me muestre el simbolito del euro. Le doy al espacio, dobles comillas para introducir un string, una cadena de texto, y pongo el euro y ya me lo aparece. Si os fijáis, aparece juntito. Si quiero un espacio, pues pongo un espacio aquí, guardo y ya tiene un espacio. Ahora quiero que todo esto me lo muestre, por ejemplo, en negrita. Pues me vengo aquí, lo guardo, entre corchetes, le doy a Style y le digo que lo quiero en negrita. Y ahora aparece en negrita. A lo mejor no se aprecia mucho, vamos a poner en cursiva. Y ahora aparece en cursiva. Por poneros un ejemplo muy sencillo. Esto es una tontería, pero que es útil. Ahora imaginaos que quiero ver si alguien se ha gastado más de 500 euros y tiene derecho a un cupón de regalos. Entonces hacemos, si el rollup es mayor o igual que 500, que es el valor, tiene derecho. Si no, no tiene derecho. ¿Veis? De esta forma yo puedo ver de una manera muy sencilla si esa persona tiene derecho o no a un cupón. Y esto depende del valor que tiene el rollup. Como digo, es algo muy complejo, se pueden hacer muchísimas cosas y es algo que sí que vamos a ver durante muchos vídeos porque es muy, muy interesante. Y con esto terminamos todos los atributos muy importantes, saber con qué herramientas podemos trabajar y qué hace cada una de ellas. Así que no olvides suscribirte ya que he pasado frío para grabar este vídeo y nos vemos en el siguiente.